Los invito ahora a que veamos un poquito la carta a los Gálatas, ¿sí? Habría que hablar de una introducción de San Pablo y tantas otras cosas, no lo vamos a hacer, excede un poco nuestro estudio, pero algunas cosas fuimos hablando a lo largo del curso. Pero vamos a poner más la mirada en la carta a los Gálatas. Simplemente como introducción a San Pablo, tal vez saber cuáles son las fuentes que tenemos para estudiar a San Pablo. En primer lugar, los Hechos de los Apóstoles, en segundo lugar, sus propias cartas, y en tercer lugar, algunas cosas que se obtienen por la historia, ¿sí? Ahora acá es donde las dos primeras fuentes, que son los Hechos de los Apóstoles y sus cartas, vamos a ver que entran un poco en cortocircuito, sin escandalizarnos. De hecho ya lo hablábamos con los géneros literarios y lo hablamos con el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Como los Hechos de los Apóstoles es una obra que busca transmitir algo, tiene una teología de fondo y por tanto Lucas fue acomodando esa obra con ciertos objetivos teológicos, ¿sí? Entonces, en esto tenemos que saber que hay ciertas cosas, habíamos dicho, que Lucas matizaba muchas realidades debido a la tensión que sufría la comunidad de Lucas. Él fue como amenizando ciertas realidades. Bueno, acá vamos a ver que los Hechos de los Apóstoles no siempre coinciden completamente con las cartas paulinas. De hecho, vamos a intentar comparar, los invito a que cada uno lea el texto, ¿sí? Hechos 15, del 2 al 30, con Gálatas 1, del 18 al 2:10. Gálatas capítulo 1, versículo 18 al capítulo 2, versículo 10. Y vamos a ver ahí que no coinciden completamente las conclusiones de lo que se llamó después el Concilio de Jerusalén. Acá hay toda una disputa que habíamos dicho que íbamos a desarrollar en esta clase, que originalmente el primer cristianismo, el cristianismo cuando nacía, una vez que Cristo murió y resucitó, estaban en un híbrido, por así decirlo, ¿no? Se juntaban, de hecho se ve que Pablo predicaba en las sinagogas, entonces se juntaban en los lugares acostumbrados, iban al templo a rezar, ¿sí? Y tenían ciertas costumbres que provenían del judaísmo. De hecho, la inmensa mayoría originalmente eran provenientes del judaísmo. Eso en un escalón posterior, que está todo relatado en los Hechos de los Apóstoles, ya hablábamos de Pedro cuando bautiza a Cornelio, Felipe cuando bautiza al eunuco, como con la persecución de los primeros cristianos después del martirio de Esteban, comienza a desparramarse la buena noticia y ahí empiezan a incorporarse muchísimos paganos. San Pablo, y en medio de esa disputa, va a ser el que abre las puertas de una manera más definitiva a esto. Sin embargo, ese abrir las puertas trajo muchos despelotes, muchas consecuencias, muchos tironeos dentro de la comunidad que se van a ver reflejadas no solo, pero de una manera muy especial en la carta a los Gálatas. Entonces, como decíamos, Hechos de los Apóstoles, 15, 30 más o menos, por ahí debe estar, vamos a buscarlo, están las conclusiones de ese concilio de Jerusalén, que Lucas las pone como diciendo, bueno, todos estuvimos de acuerdo y fue clarísimo. Las conclusiones, los títulos dicen así. En 15.1, el título de el editor de la Biblia de Jerusalén pone controversia en Antioquía. Después pone controversia en Jerusalén en el versículo 5. Después viene el discurso de Pedro. Y finalmente el discurso de Santiago, que aquí va a ser muy importante. Al final del discurso de Santiago, en 15:19, dice así: por esto, juzgo yo, está hablando Santiago, que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, la carne sacrificada a los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre,
Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores cuando se lee cada sábado en las sinagogas. Y en el versículo 28, salteo bastante, dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardar de estas cosas a Dios. Es una carta que está escribiendo ese primer concilio de Jerusalén, supuestamente, después históricamente no está tan claro que haya sido todo junto, pero se escribe como estas son las conclusiones de lo charlado y lo rezado. Y se lo mandan con Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía, diciendo, bueno, está bien, son cristianos, pero esto es lo que tenemos que cumplir. Eso es lo que nos presenta los Hechos de los Apóstoles. En cambio, si vamos a Gálatas 2:9, vamos desde ahí. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión, a mí y a Bernabé, hablando del mismo episodio que hablábamos antes, ¿no? Del concilio de Jerusalén, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Pablo y Bernabé se iban a dedicar a los paganos, predicar el evangelio a los provenientes del paganismo, y todos los otros se iban a dedicar a los provenientes del judaísmo. Solo nos pidieron, dice en el versículo 10, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Solo tienen que acordarse los pobres? ¿O no comer carne sacrificada a los ídolos y todo lo otro que había dicho los Hechos de los Apóstoles? De hecho, vamos a ver después en otro pasaje de la carta a los Gálatas, Pablo dice, no cedimos en nada, no cedimos en nada. Entonces, ¿cedimos o no cedimos? Algunos a partir de esto dicen, bueno, estuvo el concilio de Jerusalén, se fueron Pablo y Bernabé, después se escribió lo que se llama la carta apostólica, que aparece en los Hechos de los Apóstoles como esa conclusión del concilio de Jerusalén, y en el medio, bueno, Pablo se quedó como enojado porque metieron conclusiones que no habían estado en el concilio de Jerusalén. Ríos de tinta sobre esto. Pero bueno, entonces, ¿a qué voy? Los hechos y las cartas paulinas no siempre van a coincidir. No nos escandalicemos, recordemos, no son un libro de historia. El objetivo no es ese, sino que hay teologías de fondo. Pero vamos al objetivo de la carta a los Gálatas. Otros toneladas y toneladas de tinta escritas sobre esto. Originalmente, muchísimos pensaban que la carta a los Gálatas tiene como objetivo que Pablo se defienda. Es una apología de Pablo de su apostolado. De hecho, comienza, Pablo apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, a todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia, y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. Muchísimos pensaron, y hay mucho de esto, que Pablo está defendiendo su apostolado, frente a acusaciones que está recibiendo de otro bando, de que Pablo en realidad no es un apóstol. Hay algo de esa defensa. Pero para mí, y en esto voy citando, hay varios libros, mi tesis de licenciatura fue sobre la carta a los Gálatas, así que hay toneladas de libros. Para que no se nos vaya el tiempo presentando libros, hagan un acto de fe que lo saco de autores fidedignos. Para mí el objetivo principal, y hoy en día está bastante asegurado, eso no es la defensa de Pablo, no es Pablo que manda caprichoso y enojado porque están poniendo en duda su apostolado, sino que Pablo quiere volver a predicar el evangelio a los Gálatas, porque los Gálatas se desencarrilaron, se fueron de camino, y esto, ahora vamos a ir viendo citas, está completamente claro. Gálatas 1, del 6 al 9. Voy leyendo la traducción que tengo en el cursito que di, que es del libro del pueblo de Dios.
Gálatas 1 del 6 al 9. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay gente que lo está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. Entonces, evidentemente los gálatas están teniendo la tentación de cambiarse de evangelio. Insisto, como dice Pablo, no porque haya otro, sino porque están desvirtuando el evangelio original. Gálatas 3:1. Gálatas insensatos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y Gálatas 4:11. Francamente temo haber trabajado inútilmente por ustedes. La carta a los Gálatas es la carta más pasional, más visceral de San Pablo. Era bastante visceral y acá lo deja a la vista. ¿Por qué? Justamente porque Pablo predicó a los Gálatas. Los Gálatas comenzaron bárbaro. De hecho va a decir aquí, Gálatas 5 del 7 al 10. Ustedes andaban tan bien, les dice Pablo. ¿Quién les impidió mantenerse fieles a la verdad? ¿No habrá sido a instancias de aquel que los llama? Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo espero en el Señor que ustedes no cambiarán de parecer. En cuanto a aquel que los está perturbando, será castigado sea quien sea. Entonces se metió una persona o más personas que están tratando de mostrarle a los Gálatas, de invitar a los Gálatas a cambiarse a otro evangelio. Están tergiversando el evangelio, están mezclando cosas y están haciendo que se desvíen del camino. Entonces Pablo, como una madre cuando sus hijos están por sufrir alguna situación, sale como un león a defenderlos, ¿sí? A defenderlos y a retarlos fuertemente. Gálatas insensatos, dicen que en griego la traducción en realidad no es insensato, sino que le está dando con bastante más fuerza, ¿sí? Entonces, Pablo evangelizó y ahora está defendiendo su evangelio, no defendiendo, mejor dicho, está volviendo a explicar el evangelio y exhortando a los Gálatas a volver al buen camino. Este es el porqué de la carta a los Gálatas. Y se entiende entonces que Pablo sea tan visceral. De hecho, dicen que si comparamos la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, medianamente es lo mismo. El tono es completamente distinto. En la carta a los Romanos, Pablo tenía por costumbre evangelizar allí donde nadie había evangelizado. Él no se metía en una comunidad nueva a evangelizar. Bueno, Pedro predicó, voy yo atrás de Pedro y predico. No, Pablo agarraba a los que estaban como tabula rasa, que no conocían el evangelio. Sin embargo, con los romanos, él está yendo a morir a Roma, a defenderse frente al César, que él mismo pidió ese juicio. Y como está yendo para Roma, él escribe una carta, estando preso, con total tranquilidad, en la calma aparente, ¿no? En la calma de una cárcel, pero él con su escriba van escribiendo y redactando la carta en el silencio y a una comunidad que no conocen. Es como presentar la doctrina. Yo creo en esto, yo les presento lo que creo. En cambio, a los Gálatas, Pablo está en esta situación. Bueno, no es la serenidad, sino que está viendo que todo su trabajo se está yendo por la borda, que todas las personas a quien él había predicado y la comunidad que él había dejado floreciente, por así decirlo, está sufriendo una sacudida del demonio, está recibiendo una tentación de dejar lo que él considera el Evangelio de Jesucristo. Bueno, vamos a ver algunas citas más, ¿sí? Ténganme paciencia, aquí en Gálatas vamos a ver muchas citas, me parece que justamente nos va a ayudar a meternos en lo que hay de fondo. Gálatas 2 del 11 al 14. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía,
él está contando, Pablo está contando un poco su historia, ¿sí? En ese defenderse de su apostolado, él está mostrando que los mismos apóstoles, las columnas de la iglesia que él había mencionado, bueno, a veces tambalearon y que el propio Pablo tuvo que volver a encaminarlos. El propio Pablo tuvo que decirles, bueno, ustedes están yendo del camino. ¿Qué es lo que está haciendo con los Gálatas ahora? Repito, Gálatas 2 del 11 al 14. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos. Él compartía la mesa con los paganos comúnmente. Pero cuando estos llegaron, los enviados por Santiago, se alejó de ellos y permanecía apartado por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos, si tú que eres judío vives como los paganos, y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Entonces acá vemos dos bandos claramente. Los enviados por Santiago son este grupo que piensa o quiere que los nuevos cristianos pasen por la ley, que los nuevos cristianos cumplan la ley de Moisés, cumplan la circuncisión, cumplan el no compartir la mesa con los paganos, cumplan el no comer carne inmolada a los ídolos. San Pablo, en cambio, va a decir, no, si somos cristianos, no somos judíos. Entonces San Pablo va a tener en claro, el Evangelio dice otra cosa. No nos atemos a la ley de Moisés cuando Jesús superó la ley de Moisés. No nos quedemos enganchados en esto cuando Jesús nos liberó de esto. De hecho, vamos a unas citas sobre la libertad que van a ser muy importantes. Esta es la libertad, dice Gálatas 5 del 1 al 6. Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Escuchen qué fuerte. Si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Les vuelvo a insistir. Todos los que se circuncidan están obligados a observar íntegramente la ley. O sea, dice, si vos te circuncidás, bueno, está bien, pero aferrate a la ley y a la ley completa, a toda la ley. No vengas a elegir, bueno, qué sí, qué no. Obligados a observar íntegramente la ley. Si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia. Porque a nosotros el Espíritu nos hace esperar por la fe los bienes de la justicia. La justificación sería lo que nosotros entendemos por santidad, más o menos, ¿sí? O sea, si quieren ser santos, vamos por el lado del Espíritu y la libertad, por Cristo. Cristo nos liberó, Para ser libres nos liberó Cristo, va a decir en esta misma carta. Entonces, o elegimos, ¿vamos por el lado de Cristo para ser santos o vamos por el lado de la ley? Y va a mostrar que el lado de la ley no sirvió. Dice que de hecho la ley los dejó como embarañados en un menjunje del cual no pudieron salir. Va a hablar del yugo de la ley, el peso de la ley. A nosotros, ¿quién nos liberó de ese peso? Jesucristo. Y ustedes, habiendo comenzado bien, les dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, vuelven ahora a la esclavitud de la ley. ¿Quién los entiende? Está diciendo. Entonces, ¿en qué quedamos? Empezaron por el Espíritu y libres, y ahora se están atando a la ley. No lo puedo entender, y de hecho San Pablo lo que hace en la carta a los Gálatas es mostrarles que este yugo de la ley ya fue, que Jesús lo venció, que esto no conducía a ningún lado, y mostrarles que justamente la libertad a la que nos da, la libertad que nos regala Dios, que nos regala Cristo, es para ser hijos de Dios. De hecho, va a decir para llamar a Dios Abba Padre. Gálatas 4, versículo 6. Y como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de hijos que clama Abba Padre. Entonces, la plenitud, esa libertad que nos da Dios, es la libertad de los hijos. De hecho, va a jugar ahí con
Isaac e Ismael, el hijo de la esclavitud. Bueno, va a estar jugando justamente con eso, las dos alianzas, la alianza de Agar y de Sara, una que era la esclava, ¿sí? Y otra que era la mujer. Y de hecho va a estar jugando constantemente con eso. Si elegimos ser hijos de la esclavitud, es aferrarnos a la ley. Si elegimos ser hijos de la libertad, es justamente aferrarnos a Cristo y al ser hijos de Dios. Esa va a ser la gran invitación. Y después hay todo un excursus acá, excursus por decirlo, ¿no? En el capítulo 5, versículo 1, de hecho, el editor de la Biblia de Jerusalén pone conclusión, la verdadera libertad cristiana. Y abajo empieza libertad y caridad. Dice un autor, Aleti, un estudioso de San Pablo, que donde vemos que San Pablo se va de tema, vieron que yo a veces digo paréntesis. Bueno, los paréntesis de San Pablo, en realidad es donde San Pablo quiere apuntar. No es, ay, se fue de tema. No, justamente se está yendo de tema porque ese es el tema principal. San Pablo comienza hablando de lo que está en discusión. ¿Soy apóstol? ¿No soy apóstol? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Para mostrarles, muchachos, esto es el verdadero evangelio de la libertad. Entonces, ahí está el centro de la carta a los Gálatas. De hecho, algunos la llaman como la carta de la libertad. Sintetizando, me estoy poniendo pasional como San Pablo. De hecho, San Pablo nos ayuda, a los que somos un poco polvorita o de mecha corta, darnos cuenta que podemos ser santos a pesar y con nuestra personalidad. Pero justamente San Pablo, a través de este fuego, esta pasión, esta defensa, está predicando cuál es el verdadero evangelio. Y acá vamos a hacer una bajada un poco pastoral, ¿sí? O intentar hacer una bajada un poco pastoral. Entre todos los autores que leía sobre los Gálatas, hay uno que me parece, analizando por qué los Gálatas se volvieron a la ley, o por qué los Gálatas querían volverse y aferrarse a las costumbres, más allá de este grupo de los enviados de Santiago, que habría mucho que decir. Más allá de eso, dice, bueno, a veces la libertad nos da miedo, ser libres nos da miedo. Y en esto muchas veces lo vemos en la iglesia, dentro de muchas propuestas, vamos a decir, propuestas más conservadoras. A veces los más cuadraditos, sin juzgar a nadie, y acá no empecemos a ponerle nombre, pero a veces el ser cuadrado en nuestra fe es una tentación inmensa, una tentación de seguridades. Porque si yo sé que, y acá viene lo de la ley, ¿no? Si yo sé que me circuncido, que no como carne a los ídolos, que hago no sé cuántas purificaciones por día, que hago no sé cuántas oraciones por día, estoy salvado, ¿sí? A veces esas concepciones mágicas que tenemos, insisto, sin criticar a nadie ni nada. Pero si yo mando 25 mensajitos de San Expedito a no sé quién, si yo uso el escapulario con el fondo bordó o marrón o no sé qué cosa, o si yo tengo y me pongo agua bendita no sé cuántas veces al día, estoy salvado, bueno, estamos cayendo en una magia que no es el Evangelio, estamos cayendo en una brujería, eso no es el Evangelio, ¿sí? Habría muchísimo para hablar de esto. Pero a veces la libertad nos da miedo, porque yo no tengo parámetros de que estoy en el buen camino, dicho a lo bestia, ¿no? Pero yo no tengo esa seguridad. Bueno, hoy hice las 5 oraciones, ¿sí o no? No. Hoy me unté con no sé qué cosa y voy a ser salvo, no lo sé. Yo tengo los parámetros concretos de que estoy en el buen camino, tengo las señales de que estoy llegando. No tengo un solo cartel en la ruta, en cierta manera. Entonces me da miedo. Pero entonces ya la confianza no está en Jesucristo, sino en lo que yo hago. Ya la confianza no está en la gracia de Dios y en que soy un hijo amado del Padre, sino en que yo estoy haciendo bien las cosas. Y ese evidentemente que no es el Evangelio. El Evangelio tiene una dimensión moral inmensa, no lo podemos dudar,
dos dedos de frente, no lo podemos dudar. Pero digo, mi certeza está en las obras que yo hago o en la gracia de Dios. Mi certeza está en ir cumpliendo las normitas o la certeza está en el amor que Dios me tiene, en el bautismo que yo recibí, en el Espíritu Santo que me acompaña. Entonces, en esto, y termino, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado de aferrarnos a recetas mágicas, a tener miedo de esa libertad. No es libertinaje, es libertad. Para ser libres nos liberó Cristo. Pero a veces nosotros nos vamos encadenando a otras cosas, a muchísimas otras cosas. Y muchas veces podemos encontrar dentro de la iglesia también gente que tiene miedo de ser libre, tiene miedo de vivir su fe sin sellitos que digan, bueno, estás aprobado, vas bien, estás en el buen camino, te doy un tanto por ciento de justificación. La fe no es una compra y venta de la gracia. La gracia es gracia, es un don, es un don que nos da. Hoy en día, con todo esto de la pandemia y de las misas, leí un artículo muy interesante, creo que salió también en La Nación. Hay gente que plantea, tenemos derecho a la misa, tenemos derecho a celebrar la misa, exigimos ir y comulgar. ¿Quién puede exigir el regalo de Dios? ¿Quién puede? Está bien, desde el derecho canónico es un derecho, los sacramentos, todo eso está bien. Pero no perdamos del centro que la salvación es una gracia, que Cristo nos salvó, que Cristo nos liberó por gracia. Nadie merece la justificación, nadie merece la gracia de Dios. Nos la regala. Acá hay todo un tema en Tratado de Gracia que daría para varios videos más, pero la gracia es gracia, es Dios que nos regala. Después, dentro de esa gracia, dentro de la cancha de fútbol, podemos ir mereciendo, ¿sí? Entrar a jugar en las ligas mayores no es porque yo lo merezco, es Dios que me lo regala. Dentro de ese regalo que me hace de entrar en la cancha, por así decirlo, puedo jugar mejor o peor, evidentemente, y ahí entra el merecimiento. Pero el entrar en ese ser hijo de Dios es un regalo que Dios nos hace. Fin de la carta a los Gálatas.